conducta de sus participantes o problemáticas experimentadas con el colectivo. A eso es a lo que hacemos mención. No se trata únicamente de que están ahí porque sí, pues. No, tiene que tener un objetivo. Tiene que tener, ¿cómo decirle? Tiene que deberse, ¿verdad?, a alguna situación que está afectando y que por lo tanto es necesario venir y conformar estos grupos de trabajo. Grupos en los cuales va a permitir mejorar las condiciones de vida de los participantes, cambiar su situación, ayudarles a superar, va a depender del tipo de grupo. Pero aquí claramente nos hace mención de, puede ser que nos va a ser útil para poder venir y modificar la conducta de los participantes o también poder solucionar algunos problemas que están afectando. Esta forma de práctica reconoce ese potencial de las fuerzas sociales que surgen dentro de pequeños grupos. Esto es lo que nos dice Konopka, ¿verdad? Por eso hemos citado todo lo relacionado a esta, ¿cómo decirle?, autora. Hacemos mención también que busca canalizarlas para poder alcanzar las metas de cambio establecidas deliberadamente para o por los participantes. Entonces, es importante darnos cuenta de que no se conforman grupos únicamente por quererlo hacer, sino que hay un sentido lógico de por qué se van a hacer. Se ha hecho un análisis, se ha llegado a esa conclusión o se ha logrado diagnosticar en nuestro vocabulario, ¿verdad?, un problema, una situación desagradable por la que se atraviesa. Entonces se quiere hacer un cambio o se quiere trabajar para hacer cambios que beneficien, que mejoren las condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos y el desarrollo? Y desarrollo según Konopka. Y hacemos mención que ese proceso comprende los pasos que un grupo debe seguir desde su conformación, ¿verdad?, el desarrollo integral y funcionamiento en general, lo cual incluye fases, etapas, procedimientos, técnicas e instrumentos. Estos también son términos fáciles de interpretar entre ustedes y yo. ¿Por qué? Porque los conocemos, sabemos a qué se refiere. Ustedes se han venido preparando durante estos años para esto, para conocer cada uno de estos términos que le van a permitir a usted moverse, manejar, comprender, saber qué es lo que usted está haciendo. Son esos tecnicismos en el área de trabajo social. Al respecto, se retoman a los autores también, en este caso, ya cuando nos enfocamos al procedimiento y el desarrollo, hemos dicho que este procedimiento o desarrollo de ese trabajo que se va a realizar, entonces incluye lo que son fases, algunos lo hacen por etapas, algunos procedimientos, hay técnicas e instrumentos y muchas veces también encontramos estrategias. Entonces, al respecto, se retoman a otros autores que ya los hemos mencionado anteriormente, como lo es Natalio Kirchnerman y también Robert Winter. También han sido mencionados en nuestras sesiones de trabajo y nuevamente el día de hoy los vamos a citar para poder hacer no una comparación, sino que vamos a enriquecer lo que tenemos para poder lograr mejor, ¿cómo decirle?, una mejor interpretación, podemos. Por ejemplo, uno de los autores nos lo plantea de una forma, el otro nos lo plantea de otro, pero nos vamos a dar cuenta que si tomamos todo, entonces eso nos va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque va a existir una enorme riqueza y eso es lo que queremos, tener mucho conocimiento, saber de las herramientas que son indispensables, que nosotros manejemos como expertos en el área de trabajo social y que el trabajo que vamos a hacer va a ser un trabajo de calidad. ¿Cómo vamos a lograr eso? Obteniendo resultados positivos. Si hay personas que les están afectando y los hacemos de conducta, entonces los resultados son positivos. Si los problemas
a los problemas se les ha dado solución, también hemos logrado resultados positivos. Y si existen necesidades y ya buscamos la forma de cómo cubrirlas, entonces también hemos logrado resultados positivos. Y entonces aquí es por ello que hemos citado a estos expertos, a estos autores que nos presentan lo siguiente. Entonces, al respecto se retoman a los autores como Natalio Kinderman y Robert Winter, los cuales los desarrollan desde diferentes ópticas, siempre pensando en fases, etapas, procedimientos, técnicas e instrumentos. Y entonces, el proceso evolutivo del grupo, de su formación hasta su desintegración, lo hemos escuchado en diferentes cursos, lo hemos mencionado y lo seguimos haciendo, porque es indispensable. Alguien puede decir, no, yo los conozco como etapas, pero las fases no sé qué son. Pues es lo mismo, pero algunos nos incluyen, otras más, otros separan una de otra, otros por el contrario unifican y entonces disminuyen la cantidad de fases o etapas. Otros lo tienen como pasos también. Entonces, cuando hacemos mención de que se busca la resolución de la problemática detectada en el grupo a través de estas etapas, esa serie de etapas o fases, las cuales sirven para que sus miembros adquieran conciencia del grupo y también aprendan a vencer obstáculos, ya cuando están trabajando conjuntamente. A continuación, vamos a señalar estas etapas de acuerdo a cada uno de sus propósitos. Vamos a ver esa imagen que les presento en esta diapositiva. Vemos un grupo de personas que están, vemos como dialogando, ¿verdad? Sabemos que los grupos, al momento de que se conforman, no específicamente encontramos, por ejemplo, solo mujeres o solo hombres. Puede ser que se den algunos casos específicos, dependiendo del tipo y por qué esto se da, pero de lo contrario, los grupos no se establecen así. Con las edades también, de la misma forma, puede ser que exista un rango, pero no precisamente algo así porque sabemos que los procesos que se realizan no son, ¿cómo decirle así? Muy como que cerrados totalmente, sino que debe de existir flexibilidad. Y entonces, al momento de realizar ese proceso, entonces debe de tomarse en cuenta él. Vamos a presentar en este momento a las etapas que nos presenta Natalio Kinderman y las fases que nos presenta Robert Winter, que esas ya las mencionamos. Según Natalio Kinderman, para la conformación o el trabajo de grupo, hace mención de estas fases. Para él está la etapa de formación o aparente grupo. Luego está esa etapa de conflicto, que ya hemos hablado, que es esa etapa. Vamos a hablar de la primera, por decirlo, aunque lo vamos a ir detallando. Pero cuando hablamos de la primera etapa de formación o aparente grupo, ya sabemos que es ese momento en el cual se empieza a conformar. Son los primeros encuentros que se realizan, ¿ya? Aunque no está así bien definido, no podemos decir, porque también hay momentos donde hay deserción. Luego está la etapa del conflicto. Es una situación, algo así, miren, como que se pone un poquito así complicadito, pero no es imposible de resolver esas situaciones o darnos cuenta de las diferencias que existen entre unos y otros y que luego después esto se calma, esto cambia. Porque cuando hablamos de esa etapa de conflicto cada quien llega con esa carga, esa enorme carga, ¿verdad? Entonces no reaccionamos todos de la misma manera. Y entonces hay una situación donde muchos creen que algunos quieren cobrar protagonismo o puede ser que también se dé. Y entonces los otros no lo aceptan y se da una situación así, por ejemplo, con el liderazgo, ¿verdad? Y se da un problema. Luego está la etapa de la organización, donde viene y se piensa, y bueno, ya se está todo, ya está como que se está encaminando, por decirlo, ¿verdad? Entonces, para que todos marche bien. Entonces ya empieza como que
a darse todo así bonito. Según Kinderman, Kinderman nos presenta la etapa de la integración. Cuando entonces ya ahí se empieza a dar ese compañerismo, ya hay comprensión, ya hay tolerancia y se empieza a dar. Ya cuando todo está bonito, entonces resulta que llega ese momento, esa etapa de la declinación o muerte del grupo. Cuando hablamos de la declinación es, bueno, primero podemos pensar, lo podemos plantear de formas. Una, donde podemos hacer mención de que, bueno, ya el grupo ha logrado su objetivo, entonces cada quien va a agarrar por un lado, otro por otro, puede hacer que este se va a adaptar a otro grupo porque ya ha completado ahí o es necesario que remita a otro grupo por otros problemas o cuestiones que puedan surgir. O también hay unos grupos que desaparecen, mueren de una vez. ¿Pero por qué? Porque no funcionó, porque también se da. Esto es según Kinderman. Ahora, Robert Winter nos presenta, él no nos presenta etapas, sino que él nos presenta fases. Él nos presenta la fase inicial, es donde se da todo el proceso, luego se da la fase formativa para él, seguida de la intermedia, luego una fase revisoria para ver cómo se está dando el proceso, si esto está funcionando o no, y se va haciendo, si es necesidad de hacer cambios, pues se hace. Luego la fase intermedia número 2, luego la fase de la madurez, donde ya prácticamente hay aceptación, ya nos ponemos, ¿cómo decirles? Ya se da esa comunicación de doble vía, ya hay compañerismo, ya nos sentimos identificados, ¿verdad? Con el grupo como parte de... pero también llega una fase terminal, porque hemos hablado, los grupos no es de, bueno, a ver cuánto dura, unos 4 o 5 años, no se trata de eso. Se marcan tiempos, se tiene que organizar bien y precisamente de eso vamos a hablar también. No se trata de que, bueno, veamos a ver hasta dónde. No, tiene que marcarse bien. Al momento en que planificamos, elaboramos un cronograma, establecemos fechas, establecemos horarios, entonces todo esto es importante. Hay una fase en la cual se va a concluir. Va a ser al momento de que evaluamos si hemos logrado el objetivo o si no lo hemos logrado. Es esa fase terminal. Ahora, tanto para Kinderman como para Winter, todo el desarrollo evolutivo del grupo comienza con su etapa de formación, según Kinderman, o fase inicial, según Winter. Cada quien lo presenta de forma diferente, ¿verdad? Kinderman como una etapa de formación y Winter como una fase inicial. Pues estos dos autores coinciden también en afirmar que todo grupo presenta una etapa de conflicto que debe ser intervenida por el profesional para que a través de la experiencia o experiencias grupales se llegue a soluciones puramente pertinentes. Aquí es compañero y compañera en el momento en el cual, cuando se da esa zona, ese momento, esa fase, esa etapa de conflicto, ¿verdad? Donde se marcan mucho las diferencias. Nosotros somos los profesionales, se los he dicho, no por presumir, sino que porque nosotros somos quienes vamos a tener esa mochila enorme que hemos venido llenando durante todo nuestro proceso de formación, donde tenemos todas esas herramientas que nos van a ser útiles precisamente en ese momento. Momento en el cual nosotros vamos a actuar con mucha ética, con mucha, ¿cómo decirle? Con mucho profesionalismo, para poder venir y buscar dar solución a esas situaciones desagradables que se presentan. No lo vamos a ver, es que qué problemas, miren, es que es difícil, qué complicado. No, tenemos que saber que esto se va a dar, tenemos que estar preparados para ello. En todos los grupos se va a dar esta situación. Y entonces tenemos que estar preparados para buscar la forma y poder solucionar esas diferencias que son bien marcadas. Nosotros sabemos cómo nos tenemos que manejar. Aquí no puede haber preferencia entre uno y otro, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Son importantes en el grupo. Entonces, aquí no se trata que porque uno es tan respetuoso, tan amable y se nos gana totalmente, nosotros vamos a hacer a un lado a los demás, porque ahí ya empezamos a fallar. Y ya no va a ser el conflicto únicamente entre ellos, sino que también con nosotros, porque llega el momento en el cual también se da esa situación. Los participantes creen que uno, bueno, dependiendo cómo se actúe, ¿verdad?
¿verdad? Quiere como que mandarlos y ellos no lo aceptan, pues. Recordemos que son personas o que tienen problemas o que están atravesando situaciones difíciles y entonces tenemos que comprender. Es lo que les decía, los profesionales somos nosotros. Vamos a ser muy sabios para poder actuar. Muy humildes, se los he dicho, porque la humildad debe siempre prevalecer. Entonces es importante pensar en ello. El fin del grupo también se da cuando las problemáticas han sido abordadas a través del logro de las metas o cuando se desintegra el grupo debido a cambio de interés de los miembros que lo conforman. Cuando hablamos precisamente, compañeros y compañeras, de los grupos, no pensemos también que solo están en situaciones así de problemas en sí, en este grupo de forma individual y que por eso entonces ellos se unen y ya conforman un grupo. No, recordemos que los grupos, así como las personas individuales son parte de los grupos son parte también de las comunidades. Y hay grupos que trabajan también conjuntamente como representantes de las comunidades para ayudar a solucionar algunos problemas que se presentan dentro de su comunidad. Ellos son líderes y entonces ellos buscan la manera de cambiar esa situación, de dar solución a esos problemas que están afectando. Ahora vamos a hablar un poquito de los procesos a desarrollar en el trabajo social en grupos. Los procesos a desarrollar en el método de trabajo social en grupo requieren un estudio profundo, una planeación, una búsqueda de información actualizada y el estudio de los problemas para lograr los fines propuestos. Porque no se trata de que, bueno, yo voy a llegar y es que yo miro que hay un problema. No, hay que hacer una investigación, hay que profundizar en ello, hay que saber que voy a trabajar. Recuerdan que hemos hablado de diagnóstico, la importancia que tiene poder conocer realmente cómo se están dando las cosas, cómo está afectando ese problema, cuáles son las necesidades que hay. Y entonces, precisamente a eso hacemos mención. Entonces, los procesos a desarrollar en el trabajo social de grupo, entonces vamos a mencionar cuáles son. Según Kisnerman, Winter y Konopka, proponen procesos de trabajo social en grupo, cada uno de acuerdo con sus propios criterios. Ellos nos los presentan, ¿verdad? Los cuales se señalan a continuación. Quiero que le prestemos mucha atención a esto. Para Kisnerman, el diagnóstico es esa valoración e interpretación de la vida y comportamiento de un grupo, obtenido mediante la observación y la comprensión de los recursos y las necesidades. El diagnóstico debe comprender la naturaleza del grupo con el que se está trabajando para poderse guiar hacia una labor eficaz, pero sobre todo que sea productiva. De acuerdo a Natalio Kisnerman, él presenta 3 tipos de diagnósticos. Ahorita estamos enfocándonos a Kisnerman. Él hace mención que el diagnóstico es dinámico, clínico y etiológico. Cuando se refiere a dinámico, podemos hacer mención que cuando se trata de determinar en qué consiste el problema, qué factores psíquicos, físicos y sociales contribuyeron a que se originara, qué factores tiene sobre el grupo, cuál es la solución deseada y qué recursos ofrecen los miembros para poder resolverlo. Luego tenemos un diagnóstico clínico. Es cuando se identifican los trastornos psicológicos de los miembros que originaron o complican el trastorno psicosocial del grupo. Y también está el diagnóstico etiológico. Es cuando se indaga el origen de los problemas, su desarrollo, causa, efecto, es decir, que se profundiza bien para saber de dónde se originó, por qué se está dando. Ahora, para Winter, la formulación del diagnóstico, la anterior fue la de Kisnerman. Ahora nos enfocamos al diagnóstico, pero ahora desde el punto de vista de Winter. La formulación del diagnóstico para Winter se refiere a esa determinación de la condición problemática de la persona y las formas en las cuales los factores ambientales y personales afectan una situación. El proceso de diagnóstico es aquel que es realizado por el trabajador o trabajadora social para seguir sintetizar información que sirva de base para la formulación diagnóstica, en la
cual se fundamentan también los planes, las metas del tratamiento elaborados por el trabajador social. Es decir, que el diagnóstico nos va a permitir tener una idea clara o ese panorama claro de cómo está la situación, cuál es la realidad a la cual nos vamos a enfrentar y nos va a servir como punto de partida para poder venir y poder realizar una planificación. Una planificación que efectivamente va a darnos resultados positivos porque tenemos conocimiento, tenemos información de primera mano. Y entonces eso nos va a permitir hacerlo todo de forma correcta. Para Winter existen 3 tipos de formulación de diagnóstico dentro de la secuencia de tratamiento. Recuerdan que Kinderman también nos presentó 3. Ahora Winter nos presenta también estos 3 tipos de formulación del diagnóstico, es decir, cómo formularlos. Para él está el diagnóstico inicial o preliminar, así como también el segundo es el diagnóstico operativo y un tercero que nos presenta es el diagnóstico terminal. Entonces, los 2 primeros, según Winter, son formulados como pautas de los planes y metas de tratamiento. Y el último es la evaluación del tratamiento de la persona y sirve de base para la terminación de este o para referir al miembro a otro curso, con el fin de recibir servicios adicionales o diferentes, era lo que les decía. Puede ser que en este grupo se haya concluido, pero aún hay necesidad de algo más. Entonces hay que remitirlo, ¿verdad?, a otro grupo en el cual sabemos que va a poder recibir apoyo y pueda mejorar. Entonces, Winter nos presenta los 3 diagnósticos. Él, en este caso, hace mención de estos 3 diagnósticos que los podemos interpretar de la siguiente manera. Hace mención del inicial, el operativo y el terminal. Luego se nos viene a la mente, estoy segura que ustedes lo pensaron de esta manera. Ah, bueno, entonces es como la evaluación, ¿verdad?, que se realiza al inicio, durante el proceso y al finalizar. Y efectivamente, eso es. Ahora, para Konopka, que también le estamos citando, ¿verdad? Ya presentamos a Kinderman, ya presentamos a Winter y ahora ya presentamos a Konopka. Mediante el proceso de diagnóstico, se determina detallada y cuidadosamente la naturaleza del problema en relación con los recursos de ayuda con la institución. Con el conocimiento ya adquirido, o sea, cuando ya tenemos toda la información, ya se ha hecho el diagnóstico, el trabajador o trabajadora social, al actuar con un grupo, hace uso de sí mismo, de los miembros que conforman y del medio externo del grupo para poder así ejecutar todos esos planes de tratamiento que están encaminados al mejoramiento de las funciones sociales de la persona. Es decir, que cuando ya se tiene conocimiento, ya se tiene un diagnóstico, luego se piensa cómo se va a trabajar, cuál es la base para poder avanzar y cómo se pueden lograr. Y entonces es por ello que hace mención de él, la importancia que tiene el diagnóstico para poder determinar de qué manera voy a trabajar, cómo lo voy a hacer para poder obtener resultados positivos. Ahora nos enfocamos al tratamiento. Ya hablamos del diagnóstico, ahora pensamos en el tratamiento. Después de conocer cómo está la situación, cuál es el diagnóstico, ¿verdad? Entonces ya pensamos, bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? Creo que en nuestra última sesión de trabajo hablamos sobre eso. Y entonces hacemos mención que para Kinderman, siempre enfocándonos a lo que es el tratamiento, hace mención que es la ordenación de determinados medios para lograr la solución de un problema con la participación del grupo. El tratamiento es adoptado de acuerdo con la naturaleza del diagnóstico. Es decir, que este requiere ser planeado. Esto implica el tipo de grupo, la estructura, las técnicas de motivación, determinar el momento oportuno de tratar el problema, el tipo de ayuda que la institución puede brindar. Además, también incluye un estudio minucioso por parte del trabajador social para saber si está o no capacitado para atender o manejar la situación.
ya que se conocen, entonces se tiene que organizar, se tiene que planificar, se tiene que revisar minuciosamente para saber si se está preparado para poder venir y manejar o enfrentar, ¿verdad?, esta situación. Esto implica que se necesita primero estar comprometidos para saber. No me voy a meterlo, no me voy no puedo decir, miren, voy a trabajar esto, voy a realizar un proceso o voy a ser parte de este proceso de intervención únicamente por probar. Aquí no se trata de probar. Bueno, a ver qué me resulta. Si dan resultados positivos, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues estaba intentando, ¿verdad? Entonces aquí no se vale esto de prueba de error, ¿verdad? Aquí no funciona esto. Aquí lo importante es venir y ser muy responsables, planificar correctamente si ya tengo el diagnóstico, entonces preparar bien cuál va a ser, de qué manera voy a trabajar para que el tratamiento funcione, para que de alguna forma se contribuya para mejorar las condiciones de vida, solucionar problemas, hacer cambios en cada uno de estos participantes del grupo. El tratamiento del grupo para Winter, ya presentamos a Kisnerman, ahora citamos a Winter. Él lo concibe como un pequeño sistema social cuyas influencias pueden planearse y guiarse para modificar la conducta del cliente. ¿Se recuerdan que hablamos que cuando hablamos de cliente es así también como se identifican cada uno o cada una de estas personas a quienes se les apoya en esos procesos de intervención? Entonces, el profesional en este caso trata de iniciar una serie de transacciones a través de esos procesos de grupo y por medio de sus propias interacciones con los clientes, las cuales pueden modificar la conducta y producir también otros cambios. Ahora, para Konopka, la palabra tratamiento es el acto formal, es decir, ese proceso de tratar cualquier cosa, tal como materia prima, sustancia o producto, lo que significa una forma de actuar consciente y con un fin. Los principales medios de ayuda en trabajo social de grupo son, primero, es importantísimo, la relación profesional cálida, comprensiva y encaminada a un fin existente entre el trabajador del grupo y el miembro del mismo. Es decir, una buena comunicación. Al inicio puede hacer que se dé una situación así no muy agradable, pero esto puede cambiar. Nosotros somos los expertos, somos quienes vamos a buscar la manera de que todos nos acepten y trabajemos conjuntamente. Otro punto que es importante también, que hace mención Konopka, que es uno de los principales medios también, es la comunicación, la relación entre los miembros del grupo, es decir, en el proceso de grupo. Esa comunicación que se da al inicio puede hacer que haya rechazo, como lo mencionamos anteriormente, pero llega el momento en el cual ya no, ya hay aceptación, hay tolerancia y entonces todo empieza a funcionar muy bien. Luego está también la comunicación verbal, es decir, esas discusiones. No se trata de pelear, discutamos, peleamos, no, sino que hablar, ¿verdad? Porque lo contrario, si hay alguna molestia, pero eso no se exterioriza, eso como que está afectando interiormente y entonces se está complicando la situación. La comunicación no verbal también, programa, juego, experiencia, todo esto que se da. Es importante también, compañeros y compañeras, que les comento, aquí no se trata de que yo llego y veo que me saco, ¿verdad?, debajo de la manga, a ver quién, la cosa es que ellos estén, no, tenemos que organizarnos bien. Todo eso, muchas veces podemos decir, ni cuenta se dan, pero la gente ahí está con sus problemas. Claro que sí, las personas están atentas a ello. En cualquier momento que nosotros cometamos un error, este se puede detectar así fácilmente. Por el contrario, si usted se organiza bien, usted planifica bien, a usted todo le va a funcionar. Se van a dar cuenta que usted hace las cosas bien, que usted se organiza muy, muy bonito y entonces por eso los resultados que se van a obtener van a ser positivos. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a usted para marcar así con mucha
a puntualidad, ¿verdad?, la clase de profesional que es. Y entonces las personas muchas veces pues no tienden a imitarnos, porque tal vez no es tanto imitación, pero luchan por hacer las cosas bien. Y entonces empiezan a dar cambios. Eso es cuando hay grupos que tienen algunos problemas en cuestiones, no sé, emocionales o algo. Pero cuando hablamos en cuestiones de grupos sociales, ¿verdad?, cuando están enfocándose por un proyecto que se quiere ejecutar o algo, ellos es diferente. Si ellos miran que usted es puntual, que usted es muy ordenado, usted es muy organizado, usted las cosas las hace muy bonitas, usted se exige mucho, ellos también. Llega el momento en el cual ellos luchan por mantenerse al mismo nivel que usted. La elección intencionada del medio ambiente y también y su reacción, ¿verdad? La importancia que tiene esto. Hablamos también ahora de lo que es la historia social. La historia social es un instrumento del trabajo social. Es un documento donde se registra exhaustiva los datos personales, los familiares, los sanitarios de vivienda, los económicos, laborales, educativos y cualesquiera otros significativos de la situación sociofamiliar de una persona usuaria. La demanda, el diagnóstico y subsiguiente intervención y la evolución de tal situación. La historia social se aplica en todos los ámbitos de actuación del trabajo social, ya sea en servicios sociales, ámbitos de sanitario, administración de justicia, violencia de género, ámbito educativo e incluso también en la iniciativa privada. ¿Por qué es importante? La historia social es el primer documento utilizado por el trabajador y trabajadora social desde perspectiva histórica. En este caso citamos a Mary Richmond, pues es la que propuso sistematizar el conocimiento de las personas con las que se intervendría y la confección de historia social convirtiéndose en un documento más básico del expediente. Es decir, tener toda esa información clara es realmente relevante. Si desconocemos con quienes trabajamos, con quienes hablamos, qué podemos hacer, qué es lo que está influyendo negativamente, si desconocemos todo esto, entonces no podemos hacer un buen trabajo. El trabajar con grupos implica eso, conocer, indagar, profundizar precisamente con cada una de estas personas que son parte del grupo, conocer realmente cómo están, cómo se mueven, qué es lo que hacen, de qué dependen. Entonces eso nos va a dar una enorme riqueza que nos va a permitir al momento de trabajar obtener resultados bastante positivos. A corto plazo también, siempre hablando de la historia social, ¿verdad? De todo esa referencia que vamos a tener ahí. A corto plazo nos permite conocer todos los hechos más importantes de la vida del usuario o usuaria que influyen en la situación. Mientras que a largo plazo sirve también para elaborar ese diagnóstico social, para facilitar ese seguimiento profesional del cliente, permitir también a otros profesionales conocer la valoración de su problemática, etc. Recuerden que yo les he dicho, todo ese trabajo que se realiza, usted hace un informe, usted redacta un bonito informe que tenga mucha coherencia, detallado, paso a paso, todo el trabajo que usted ha venido realizando, sustentando también, ¿verdad?, con base legal todo el procedimiento. Eso se debe de esquematizar. Eso se queda para que próximas generaciones, futuras generaciones, puedan también hacer consulta en cada uno de esos documentos que usted ha elaborado, que usted ha dejado ahí registrados para en su momento poder ser estudiados. Entre las recomendaciones para elaborar correctamente social en trabajo social, hacemos mención que este es un instrumento que debe garantizar la calidad en la atención de las personas que acuden al servicio. Se debe completar de manera flexible y veraz, con información
relevante para un buen proceso de intervención. Es decir, que si tenemos calidad en información, tenemos información puramente objetiva, vamos a realizar un proceso de intervención de la forma correcta y los resultados van a ser positivos. Hay que promover la atención centrada en el usuario. Debe tener también un marco legislativo, era lo que les decía, y debe de incluir el consentimiento informando de los y las usuarias. La historia social debe cumplir con los siguientes requisitos. No se trata únicamente de que yo voy a averiguar a ver unas cuantas cositas para tenerlo registrado. No. Hace mención que debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, debe ser de confidencialidad, de acuerdo con el Código Deontológico del Trabajo Social y con la legislación vigente. Es decir, de dónde surgió tener esas leyes que respalden todo el proceso. No es algo que yo me invento y yo lo coloco, no. Tengo que estudiar, tengo que profundizar, tengo que sustentar, ¿verdad?, con leyes. Incluirá datos relevantes y significativos para el proceso de acompañamiento y apoyo personalizado. Y también evitará todo aquello que no aporte valor a la intervención, es decir, información que es obsoleta, pues, o que no nos es útil. En este sentido, es responsabilidad del profesional de trabajo social mantener esa historia actualizada en todo momento. Si hacemos estudios donde hay un cierto número de participantes, por decirlo, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante actualizar. La información recogida en la historia social debe ser pertinente también, es decir, fundamentada en criterios técnicos y valoraciones profesionales y redactada de una manera adecuada, que recoja fielmente los hechos, el diagnóstico social del profesional y que respete la dignidad y los derechos de la persona concernida. Tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de esa información. Es información fundamental. Es información que nos va a ser muy útil, pero sobre todo sabemos que esta información debe ser confidencial. La historia social de un grupo debe contener la información. Vean, primero deben de estar, no pueden faltar los datos de identificación, así como también la composición familiar, la trayectoria educativa, la trayectoria sanitaria, el tipo de vivienda, las características de ese contexto y también las relaciones familiares y también sociales. Existen varias técnicas de intervención, entre las cuales vamos a citar algunas que nos presenta Fernández García y Ponce de León, 2012. Entre ellas hacemos mención de la observación, ya sabemos, lo manejamos con mucha propiedad. La observación, la entrevista, la visita domiciliaria, la ficha social, el informe social y la discusión grupal. Luego de hablar de estas técnicas de intervención que son muy importantes, vamos a enfocarnos un poquito a lo que es la participación del grupo. Con frecuencia los grupos sociales necesitan de la participación de sus integrantes. Vean aquí. De esa participación surgen normas, surgen leyes y pueden organizar la convivencia. Es decir, miren aquí, va a levantar la mano quien quiera hablar, ¿verdad? Para pedir la palabra. Miren aquí, tenemos que ser respetuosos con nosotros. Aquí no podemos levantar el tono de voz para agredir a otros. Es decir, se van marcando todas esas normas que van a regir al grupo. La participación de las personas hace posible las soluciones a los problemas del grupo al que pertenece. Unos se van a apoyar con otros. Pero usted, trabajador social, va a resolver todo. No es cierto. Ellos están ahí para eso. La participación es indispensable para aprender a ser demócrata. Es la condición fundamental para formar ciudadanos activos que vivan en la tolerancia y el respeto por las diferencias. Aquí uno no le va a imponer al otro. Las personas tienen cosas para dar y recibir en un grupo. Así, las personas son en parte resultado de lo que dan y de lo que reciben.
una de las principales características de la vida en grupo es la participación de las personas en las diferentes actividades. Esa es una de las principales características de la vida de un grupo, es decir, que para que esté funcionando, ¿verdad? Es importante la participación de todos. Pero no olvidando que la democracia es una forma de vida y por eso se puede vivir y participar democráticamente en diferentes espacios de la sociedad. Si no hacemos esto, si nosotros imponemos y queremos hacer precisamente, únicamente deseamos, esto no va a funcionar. Entonces, mucho cuidado en eso. Compañeros y compañeras, muchas gracias por la atención prestada. Quisiera darles más y más porque estos temas son tan importantes, pero sobre todo tan interesantes para poder socializarlos. Es un gusto poder saludarles. Les deseo éxito en sus actividades y nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo. Gracias. También para ustedes, muchas bendiciones. Feliz día. Cuídense mucho. Nos vemos.